tardes, mi nombre es Dulce María Calderón Ramos y bueno, hoy hablaremos un poco sobre lo que es un poco de introducción hacia el cálculo y los límites. Bueno, pues como sabemos, el cálculo no es algo que se esté viendo normalmente hoy en día, es algo que ya ha surgido desde muchos años atrás, que personajes importantes lo han ido descubierto y mejorando a lo largo del tiempo. Estas observaciones y avances que se han hecho tanto en la tecnología como en la ciencia han cambiado la manera en la que nosotros o el ser humano pueda ver al mundo. Por ejemplo, un personaje importante que nosotros ya conocemos y que nos permitió obtener nuevos conocimientos acerca de las matemáticas fue Isaac Newton, que fue conocido también como el padre del cálculo, que fue desde determinar cómo cambiaba una función hasta cómo determinar la magnitud de cada variable. A partir del cálculo se pudieron realizar grandes descubrimientos, como por ejemplo el movimiento, que pues si nosotros lo pensamos es algo que vemos diariamente, desde el movimiento de un automóvil hasta el movimiento de una persona cuando va caminando, de una bicicleta, entre muchas otras cosas. Y fue así como se fueron descubriendo nuevas fórmulas para el cálculo de este concepto que es el movimiento y para poder entenderlo. El cálculo no solo puede o ha sido empleado en las matemáticas. Si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, muchas otras áreas también lo utilizan. Por ejemplo, la biología, desde cómo va evolucionando y cambiando un proceso, desde fórmulas químicas, distancias entre átomos, moléculas, etcétera, desde la economía, cómo va aumentando la variable de un costo o disminuyendo, desde la ingeniería, que es donde es más utilizado porque es una rama que, como ya sabemos, tiene que ver mucho con las matemáticas. Desde la química, como ya lo mencioné anteriormente, distancia entre moléculas, movimiento de moléculas, etc. El movimiento de los planetas, como lo está indicando, movimiento del giro de los planetas, de la luna, el sol, la tierra, etc. Entre muchos otros. Y así el hombre pudo entenderlo, pudo entender mejor lo que sucedía alrededor de él. Bueno, después de tantos descubrimientos por varios personajes importantes, se llegó a un descubrimiento que fue lo del límite, donde entró el cálculo diferencial y el análisis matemáticos, que son ya temas un poquito más complejos y de cierta manera más complicados, si nos cuesta más trabajo entenderlos. Bien, bueno, el concepto del límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva, que es la aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o de alguna función a medida que que los parámetros de esta sucesión o de esta función se acercan a un determinado valor. Ahora bien, de esta manera después se descubrió lo que era la noción intuitiva del límite, que viene siendo cuando aparecen o cuando hay un proceso de cambio continuamente en lo que es la velocidad de los límites. Es decir, es cuando va a haber un cambio en las variables de aproximación en estos puntos que ya tenemos establecidos. Y bueno, esta fue una pequeña introducción de cómo el cálculo aborda muchos temas importantes, entre ellos, como lo mencioné, el límite. Y vamos a ver muchos otros, donde nos va a permitir más que nada medir la distancia, las aproximaciones de distancia que tenemos de un cierto valor, de un cierto valor a otro, como por ejemplo, desde que Isaac Newton dejó caer una manzana para descubrir la gravedad, ahí se está empleando el límite de la distancia. Cuando dejó caer la manzana hacia el piso, estamos empleando los límites de la aproximación que tenía de la manzana hacia el piso. O también puede ser desde que nosotros encendemos el automóvil y deseamos viajar a un cierto lugar. Tiene que ver con la distancia. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte.
Gracias.